El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Melissa Proaño. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema que abordaremos hoy es la contracultura. Y para ello estará platicando con nosotros el doctor Amílcar Peñuñuri. Para dar inicio, les presento la cápsula de mi compañera Brenda Ibarra, que lleva por título The Beat Generation. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo, pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrella dínamo de la maquinaria de la noche, que, encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz. Esto es parte del poema Howl escrito por Allen Ginsberg y que tuvo como consecuencia un cambio de una parte de la poesía norteamericana. Ginsberg era parte de la Beat Generation, un movimiento contracultural literario de un grupo de escritores desde 1944. Eran un grupo de amigos integrados por Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, John Clennon Holmes, Neal Cassady, Carl Salomon, entre muchos otros. El movimiento se caracterizaba por el uso de drogas, la libertad sexual, la escritura, su inspiración en la música jazz, especialmente el bebop, y el uso de prácticas orientales como el yoga y el budismo zen. El término beat tiene varias interpretaciones. En palabras de uno de sus miembros, Jack Kerouac quiere decir derrotado y marginado. Los beat estaban derrotados por su contexto en la posguerra y las rigurosas reglas morales de su sociedad. Su postura de protesta estaba en contra de lo impuesto como lo militarista, capitalista y heterosexual. La santa trinidad de este movimiento son las obras Howl de Ginsberg, On the Road, una novela de Jack Kerouac, y The Naked Lunch, una novela de William S. Burroughs. Los beat no solo fueron transgresores socialmente, también su aporte fue la prosa espontánea, término que Kerouac utiliza para describir el cómo escribió On the Road, metiendo un rollo de papel en su maquinaria de escribir en la que no hubo correcciones e hizo furiosamente sin parar. El movimiento de la Beat Generation fue tomado y lanzado al mercado por la cultura mainstream en un estereotipo del chico malo sentimental, como James Dean en Rebelde sin causa, que terminó dejando vacío el término beat y lo que representaba. Para su final en los años 60, este movimiento dejó una huella para la generación de jóvenes que conformarían el movimiento hippie, con Allen Ginsberg como figura importante contra la guerra de Vietnam. La generación beat significó protesta contra los cánones de la sociedad americana y que dio lugar y voz a aquellos marginados que no estaban de acuerdo en seguir lo que se creía correcto. Estamos aquí con el doctor Amílcar Peñuñuri. Un gusto. Buenas tardes al auditorio del Baúl de Pesqueira. Un gusto estar por acá. Doctor, vamos a comenzar con la entrevista. Tenemos el tema de contracultura. Considero que es pertinente iniciar con la pregunta, ¿qué es la contracultura? Bueno, el concepto originario lo acuñó un investigador, nació en Chicago en 1933 y la publicación de su texto, La contracultura, es por ahí, me parece que 84, que es Theodore Roszak. Pese obviamente a que las manifestaciones contraculturales pues la podemos ubicar desde mediados de los años 50 en los Estados Unidos y en otras latitudes, pues el concepto ya académicamente acuñado y más o menos aceptado por la comunidad académica intelectual de contracultura, pues surge por ahí en ese tiempo y se refiere obviamente a las diferentes manifestaciones, visiones del mundo, actitudes, creencias y producciones artísticas que se contraponen a lo que podríamos llamar la cultura dominante, o si nos vamos al concepto del anglicismo, a la cultura del mainstream, ¿no?, que se le considera en el ámbito de los Estados Unidos, ¿no? En términos generales podemos decir eso sería la contracultura, una formas de apropiación, de visión del mundo, de producción cultural que van en contraposición a los valores dominantes. Vemos que estas expresiones
por lo general suelen ser manifestadas por jóvenes. ¿Usted considera que la contracultura queda dentro del marco de una lucha generacional entre lo que son adultos y jóvenes o es algo más amplio? Yo creo que hoy mismo es algo más amplio. Claro, cuando surge obviamente la generación, por ejemplo, de la generación Beat, que yo considero y muchos consideran la primera manifestación contracultural, algunos dicen, bueno, parte del hipismo de los años 60, no, yo creo que más bien viene de la generación de William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, todos estos poetas y escritores que combinaban la literatura con el jazz, ¿no? Como forma contracultural. Creo que es la primera generación y sí, la mayoría de ellos eran jóvenes. La mayoría obviamente de la generación de las flores, esta generación que viene del auge postindustrial de los Estados Unidos, de los hijos de la posguerra, pues sí, la mayoría de estos hippies eran jóvenes y el verano de las flores del 67 y demás. El otro gran rompimiento contracultural puede ser la generación punk del 77, que sí, efectivamente eran jóvenes. Pero hoy en día podemos todavía, creo, que hablar obviamente de generaciones que pueden andar por los 40, 50, los 60, 65, 70 años, que siguen siendo contraculturales desde ese tiempo, ¿no? Es decir, esta idea de que el rock inicialmente sí fue creado por jóvenes y quienes lo disfrutaban eran jóvenes y quienes los entendían eran jóvenes. Pero hoy en día vemos que los jóvenes están más ajenos en más de un sentido a las manifestaciones contraculturales que muchos adultos, ¿no? Es decir, yo no veo hoy una manifestación genuinamente juvenil, dominante, bueno, dominante no sería el concepto, pero representativa de los jóvenes que se pueda considerar contracultural, ¿no? O que no haya sido retomada antes, o que sea original, ¿no? Sí hay, claro, expresiones, hay tribus urbanas que siguen manteniendo esas pautas contraculturales que pueden ser de jóvenes, pero no es exclusivo de los jóvenes, es una actitud frente a la vida, y una actitud frente a la vida no responde necesariamente a una edad, ¿no? Menciona mucho de los modelos de vida, que hacen como una reacción a la cultura dominante. Uh-huh. Y vemos que en esa época, en los 50, 60, está lo que es el modelo tecnócrata. Uh-huh. ¿Usted cómo considera que esta es la relación entre la cultura y el modelo tecnócrata? ¿Son antagónicos? Sí, mira, el modelo de la sociedad postindustrial estadounidense, muy bien ejemplificado por la sociología, por ejemplo, de Talcott Parsons, planteaba obviamente que las sociedades necesitaban ser repetitivas, deberían tener unas ciertas rutinas para mantener el orden y no generar crisis. Por ejemplo, los niños estadounidenses tenían que ver las caricaturas a las 5 de la mañana para poder de alguna manera hacerlos que se levantaran temprano y que fueran a la escuela. En la tarde no había caricaturas en la televisión de los Estados Unidos. Las novelas tenían que ser en las mañanas, a diferencia de las tardes que están aquí en México, para que las amas de casa de los años 50, que propiamente no eran la fuerza laboral en esencia, se mantuvieran en casa. Y, por ejemplo, las rutinas de 9 a 5 implicaba que la gente regresara a las 5, cenara a las 6 y todos los noticieros se encendían a las 6 de la tarde. Estos esquemas que todavía existen, por ejemplo, en el mainstream estadounidense, de horarios similares, por ejemplo, en televisión y demás, fueron creados obviamente en base a las necesidades de la fábrica, de la sociedad postindustrial. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede con la contracultura es que estas nuevas generaciones se rebelan contra estos mismos cánones de la sociedad industrial. No quieren repetir los cánones de sus padres, ni este rol previamente establecido, esta cultura basada en el éxito material. Y si vemos, obviamente, lo plantea Rosak en su libro, una de las principales características de la contracultura es que deviene de una clase media. Es decir, si nos vamos a la otra tipología que es valores materiales contra valores postmateriales, y las teorías de Ronald Inglehart, por ejemplo, nos dicen esto, ¿no? Las generaciones nacidas antes de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos sociales que generaron estos mismos grupos poblacionales planteaban elementos de orden material. Sus demandas eran vivienda, alimentación, justicia laboral, salarios, etcétera, etcétera. Las demandas de los nacidos después de la posguerra, ya con una cierta base material asegurada, en las sociedades industriales eran valores postindustriales o postmaterialistas.
¿Cuáles serían? Medio ambiente, el feminismo, pues ecología ya lo mencioné, la relación con la naturaleza, el respeto a las minorías, la lucha obviamente por el reconocimiento a una cultura original propia en contraposición a la cultura dominante. Entonces podemos hablar obviamente de un rompimiento antes y después de la posguerra que sí está acompañado al fenómeno postindustrial y está también relacionado con la satisfacción de los valores materiales que devienen obviamente de la sociedad postindustrial. Por ejemplo, hoy en día se piensa que, por ejemplo, ya hay diferentes formas de apropiación en diferentes naciones. El punk en Inglaterra vino obviamente más de una clase media, pero también una clase baja, ¿no? Una clase obrera. En los Estados Unidos viene más que nada un sector del este, sí, de estos mismos sectores, pero un sector importante. El punk nace en California, ¿no? En uno de los condados más ricos que hay en los Estados Unidos, que es el condado de Oxnard, donde se encuentra Disneylandia y Anaheim, ¿no? Y donde también surge el gran movimiento conservador de los Estados Unidos, como una contraposición y de chicos suburbanos y clase media. El punk surge, por ejemplo, más bien en los sectores populares, ¿no? En los sectores populares en el sentido de la zona de periferia de la Ciudad de México, y no son chicos clase medieros, son todo lo contrario, los chicos más marginados que hay en el mundo. Entonces, hay diferentes formas de apropiación de la cultura. Si nos vamos a una visión meramente centrada obviamente en su nacimiento y su conceptualización plenamente estadounidense, bueno, podríamos clavarnos en esto. Si nos vamos a México podemos encontrar muchísimas formas de apropiación muy distintas. Continuamos hablando de México, pero antes haremos una breve pausa. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Ana Graciela, que lleva por título El nacimiento de una contracultura, sobre el libro de Theodore Roszak. El nacimiento de una contracultura es un libro de 1968 del historiador Theodore Roszak. En él se dedica a hablar sobre la cultura juvenil contemporánea a él, indicando el autor que por las varias cualificaciones existentes, la contracultura de la que yo hablo solamente atañe a una estricta minoría de jóvenes y a un puñado de sus mentores adultos. ¿Quiénes son estos que excluye? Primeramente, se dedica a excluir a la juventud más conservadora. Excluye también la diáspora de grupos de jóvenes marxistas de la vieja escuela. Asimismo, a nuestra juventud más liberal, para la que el alfa y el omega de la política es sin duda todavía el estilo Kennedy. Excluye en gran medida a los militantes jóvenes negros. A lo anterior, Theodore Roszak da justificación, indicando que los jóvenes negros requieren de un estudio especial, con características y dimensiones específicas, mientras que también señala que ha de quedar claro que cualquier justificación de esas excepciones en un debate sobre la juventud habrá de basarse en que la contracultura de los jóvenes posee importancia suficiente tanto por su alcance numérico como por su fuerza crítica y merece una atención particular e independiente. Comprendía la contracultura como merecedora y/o exigente de la mirada y atención. Se le incluye una crítica y postura contraria al totalitarismo tecnocrático, siendo la tecnocracia un gobierno de tecnócratas. De esta manera, las decisiones están orientadas por la ciencia y no por cuestiones ideológicas. Señalando Roszak que es cosa de todos impedir la consolidación final de un totalitarismo tecnocrático, en el que terminaríamos ingeniosamente adaptados a una existencia totalmente enajenada de todo aquello que siempre ha hecho de la vida del hombre una aventura interesante. Para el Baúl de Pesqueira, Ana Graciela Figueroa. Continuamos con el programa de Contracultura. Maestro, nos quedamos hablando de los movimientos contraculturales y tenemos la cuestión de México. Para usted, ¿cuáles fueron los movimientos contraculturales que más influyeron en México? Mira, es la representación, por ejemplo, que se nos hace a través del cine mexicano del rock and roll y de los años 50. Es una concepción, creo que absolutamente errónea de las malteadas y los cafés y los chicos totalmente sanos que bailaban rock and roll como Angélica María y Enrique Guzmán. No era así. Creo que las primeras formas contraculturales claramente se dan en los años 50. Hay un texto fundamental que es Guaraches de Ante Azul, la enciclopedia del rock mexicano de Federico Arana, donde nos habla obviamente de lo que eran los grandes enfrentamientos que había, por
ejemplo, entre pandillas rock and rolleras en los cines de la Ciudad de México ante la ausencia de conciertos cuando se estrenaban las películas de Elvis, de los bailes de rock and roll donde también predominaban, a lo mejor no las drogas actuales, pero sí dosis de alcohol y dosis de pastillas, ciertas formas de rebelión en contra de la música popular mexicana que existía en aquel tiempo, ¿no? Entonces está plenamente documentado y no es así como lo planteaban tanto en estas mismas películas. Entonces, de alguna manera, esta rebeldía de los años 50 vino a representar también en México 56, 57, 58, 60, 62, 63, por ahí. Después, obviamente, llega muy tardíamente el movimiento hippie y se representa cabalmente, justamente se cumplieron un aniversario más del Festival de Avándaro, ¿no? En la cual, pues, si bien es cierto, es una réplica de los festivales de Woodstock, de la isla de Wright y demás en los Estados Unidos, bueno, el Festival de Avándaro tiene una conformación propia, pese a que fue difundido ampliamente por un sector del establishment mediático, los señores Luis de Llano, por ejemplo, que era uno de los organizadores. Incluso Televisa Radio estaba transmitiendo el festival. Pues de alguna manera la música, la lógica del festival se le sale de control y obviamente surge una genuina manifestación de los jóvenes de la época que escapan obviamente de la lógica en la cual estaba concebido como un festival en la cual iba a haber carreras de autos, de motos, un poco de rock and roll, y de pensar en 30,000, 40,000 asistentes, de repente llegaron 300,000, ¿no? Al Valle de México, ¿no? Y de ahí, pues, Avándaro significó, pues, el gran momento del rock mexicano y la tumba del rock mexicano, ¿no? Porque después de Avándaro y tras el escándalo mediático que se hizo de que era un festival en el cual predominaba el sexo, la violencia, las drogas, los medios exageraron y fueron demasiado sensacionalistas. No ocurrió nada de esto, si bien es cierto, pues sí se consumieron grandes cantidades de marihuana, pues no hubo ningún lesionado, no hubo ningún filereado, no hubo ningún muerto. Sí hubo una chica, la famosa en Corea de Avándaro, que se quitó el brasier, pero bueno, esto lo sobredimensionaron como una gran orgía, ¿no? Sí. Y desde ahí vino un proceso de destierro del rock mexicano, de persecución increíble del rock mexicano, que creo que empieza a abrirse hasta mediados de los años 80 y ya propiamente viene la autorización plena para conciertos internacionales en México hasta la era del salinismo, hasta 1989-90. ¿Qué sucede en el ámbito? Bueno, la contracultura sigue existiendo, pero sigue resistiendo en los famosos hoyos funkis, en las tocadas clandestinas, en las publicaciones marginales, al margen de cualquier apoyo estatal, gubernamental y al margen obviamente del dominio de Televisa, los grandes medios de comunicación, tal vez con el apoyo de ciertas radios universitarias como Radio UNAM, tal vez también Radio Universidad de Sonora en algún momento dado, pero en general muy fuera de los grandes reflectores. Y menciona mucho de las expresiones. ¿Qué expresiones identifica que diferenciaron a la contracultura mexicana de la estadounidense? Pues mira, ahí, para empezar, había forma de diferenciación. Los hippies mexicanos eran los hipitecas, ¿no? Era una forma de regionalizar, obviamente, de hacerlo un poquito más, de tropicalizar el concepto. Y bueno, creo que había una influencia mutua, ¿no? Muchos hippies también estaban influenciados por los huipiles, los hippies estadounidenses, por los famosos estos suéteres de Chiconcuac, ¿no? Estos suéteres tejidos, los guaraches, es decir, estaba muy ligado al indigenismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? A la valoración de las comunidades originarias aquí y allá, ¿no? Allá en las botas de indio, por ejemplo, que más parecidos a los vestimentas de los Cherokees o de las tribus estadounidenses. Y aquí, bueno, también los guaraches, ¿no? Allá también los guaraches de alguna manera, pero también muy ligado a esto y muy ligado, obviamente, a las tribus originarias de Oaxaca, el consumo de hongos, etcétera, etcétera, de otro tipo de sustancias. Allá era LSD, aquí eran pues, hongos naturales, ¿no? Demás. Pero en un principio la mayoría de los grupos de rock de esta generación de banda lo cantaban en inglés, por ejemplo, ¿no? Todavía se pensaba que cantar en español no tenía mucho sentido en el rock, ¿no?
Y ya propiamente en los años 80 sí empieza una valoración ya del rock nacional, de los valores nacionales, y te puedo enumerar Botellita Jerez, por ejemplo, cómo empieza a romper con este concepto del charrock and roll y el waka rock, empiezan a incorporar todos estos conceptos, el trimismo que empieza a ser una crónica obviamente de la sociedad mexicana, los grupos de blues que le dan también un sentido muy nacional y sobre todo un sentido urbano, nacional, distinto. El rock es predominantemente urbano y este movimiento rock urbano que sale en los 80s con los rupestres y demás, pues le da otro sentido. Igual el movimiento punk, por ejemplo, que nace en México, sí, si bien es cierto 78, 79 en el seno de las clases medias con Dangerous Rhythm o Ritmo Peligroso, después se traslada a la periferia y los chavos de allá tienen un sentido de apropiación muy original, distinto, británico, estadounidense y mucho más politizado que lo que sucedía en los Estados Unidos, hablando de la realidad nacional, la corrupción, la violencia, la delincuencia, el acoso policial, problemas muy propios que se reflejaban en las letras, ¿no? Claro. Vemos entonces que hay cambios. Sí. Y hablando del concepto de contracultura, ¿ve usted un cambio de la idea que se tendría de contracultura en esos tiempos a la actualidad o hay similitud? Bueno, han surgido otros conceptos alrededor o complementarios al concepto de subcultura, al concepto mismo de tribus urbanas, que de alguna manera forman parte de un mismo grupo conceptual de expresiones distintas al mainstream, pero que sí van cambiando a raíz de los tiempos. Yo cada vez veo menos ligado el tema de la apariencia, del look, a las ideas. Hoy, por ejemplo, yo lo identifico, antes podría identificar si un alumno traía el pelo rojo, verde y aretes y tatuajes que pertenecía a una subcultura. Y hoy, si veo a un chico así, pues me doy cuenta que se muere por un boleto para ir a ver a Peso Pluma, por ejemplo, que nada lo podríamos considerar subcultura ni mucho menos, ¿no? Es decir, y esto es lo extraño de los nuevos tiempos. Se nutre, el mainstream ha corporativizado gran parte de los elementos contraculturales y los ha convertido en objetos de consumo y entonces pierde este mismo carácter rebelde, libertario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por más que me digan, yo no puedo concebir a estos personajes vestidos de Chanel y vestidos a la última moda, con vestuarios de arriba de 100,000 pesos de cabeza a los pies, con gorras de 30,000 pesos, camisas de 10,000 y unas, no sé, alejados obviamente, cantando estos horribles narcocorridos, traperos, hip-hoperos y demás, o cosas como contracultura. Yo hoy en día es muy difícil identificar a un joven. Son muy eclécticos los jóvenes de hoy en día. Te pueden escuchar de todo. Antes no. Antes obviamente había una fidelidad a tus ideas y una fidelidad a tu música, ¿no? Y obviamente era muy difícil de atravesar estas fronteras que hoy lo veo que se cruzan con extrema facilidad. Doctor, antes de concluir, tengo entendido que usted tiene el proyecto Política de Rock and Roll en Radio, ¿verdad? Política de Rock and Roll Radio es la primera radio comunitaria en la historia del país, la primera concesión comunitaria. Somos una radio que operamos enseguida de ustedes, de Radio Universidad, en el 106.7 FM, transmitiendo 24 horas del día, 365 días al año, y en el cual pues convergen, es un espacio precisamente, pues yo diría que contracultural en muchos sentidos, en la cual convergen todas estas mismas expresiones musicales, jazz, blues, rock and roll, nova trova, casi todo lo que no se escucha en el mainstream, en los círculos comerciales, acompañado con programas sociales, políticos, de análisis de la realidad internacional, nacional y local, y es una radio sin fines de lucro, operada desde la sociedad civil, es decir, no pertenecemos a ningún gobierno, no pertenecemos a ninguna institución pública, es como una tercera vía de la radio, en la cual no somos una radio privada, no somos una radio comercial, no somos una radio de gobierno. Es la primera ocasión en la cual el gobierno, el Estado mexicano, reconoce que los ciudadanos podemos operar un medio de comunicación y nosotros tuvimos la oportunidad, después de muchos años de lucha, de conseguir esta misma concesión. Tenemos cerca de 6 años ya operando con una concesión cabalmente establecida y pues gracias por la oportunidad de hablar y de invitar a nuestros radioescuchas también de Radio Universidad, de escucharnos como otra alternativa cultural, ¿no? Independiente en el cuadrante. Sabemos que nos escucha más allá de Hermosillo, así es que pues para quien está aquí en la ciudad pues nos puede escuchar por ahí y búsquenos en Google, teclee como Política Rock and Roll Radio y encontrará formas de escucharnos en internet. Doctor, muchas gracias. A ti.
Gracias a los radioescuchas. Insisto y repito la invitación del doctor a escuchar Política y Rock and Roll Radio. Así es. Gracias, chicos. Hasta luego. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro productor José Alonso Casorena, a nuestro guionista, nuestro camarógrafo Erubiel Mungaray y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Melisa Proaño y hasta el siguiente episodio. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.